Este es el informativo internacional Noti News. Día a día te presentamos veracidad y actualidad de la comunidad LGBTIQ+. Noti News, la puerta para que te conectes con lo que eres, con lo que somos. Noti News, con Randy Prieto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti News, el noticiero de la comunidad. De acuerdo con la última encuesta realizada por la GLAAD, más del 28% de personas LGBTQI+ ha experimentado discriminación basada en su orientación sexual o identidad de género. Sobre la pregunta realizada a personas heterosexuales sobre si se sentirían incómodas en situaciones que involucren a personas LGBTQ, como la asistencia de personas homosexuales en su iglesia, tener un médico gay o lesbiana, o ver a una pareja del mismo sexo cogidos de la mano. Cerca del 30% de las personas no LGBTQ dijeron que se sentirían muy o algo incómodas en todas estas situaciones. Confiemos en que este porcentaje de discriminación hacia la comunidad LGBTQI+ disminuya constantemente. Y continuamos ahora con Sally Ride, quien será la primera persona LGBTQ que aparecerá en una moneda estadounidense. La astronauta pionera será una de las 5 mujeres estadounidenses que aparecerán en el nuevo programa de cuartos de mujeres estadounidenses. Un importante reconocimiento a Sally Ride y a todas las personas LGBTQ que se suman a los eventos históricos más importantes del mundo. Y en otras noticias, el cantante de música country, Osbourne, sorprendió con un beso a su novio Avi Ventura para celebrar su triunfo en uno de los premios más importantes que tiene este género musical. Recordemos que la estrella de música country salió del armario en febrero de 2021 y actualmente él es uno de los artistas más destacados del género country. Qué importante es celebrar el amor y el éxito sin barreras. Ahora veamos el comercial de Doritos México, un trabajo publicitario que se hizo viral en el mundo y sobre todo por su final inesperado. Veámoslo. Hermano, cómo te extraño. ¡Oh! ¡Tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, familia? ¿Cómo están? Alberto. ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. Alberto, qué lindos. ¡Wow! Impresionante final, ¿no? La comunidad LGBTQ se debe visibilizar con mucha más fuerza y con ese objetivo de llegar a la sección más esperada de este noticiero. Les estamos hablando de la cápsula de Dráxula y saludamos en este momento a nuestra diva de hoy, quien nos tiene una cápsula con un toque un poquito picante. Hola Randy, hola a todos, todas y todes, soy Roxana Miranda y hoy les traigo noticias de actualidad, noticias que no se pueden perder porque esto va a estar bombi. Para nadie es un secreto que Ucrania es uno de los países en los que nuestra comunidad se ve muy afectada. Prohíben que las mujeres trans emigren y lo único que tienen para decir es que tienen que luchar. Las personas trans tienen reconocimiento legal en Ucrania, pero es un proceso bastante difícil a la hora de obtenerlo. La mayoría de las mujeres trans que intentan cruzar la frontera no tienen documentos que las identifiquen como mujeres. Y las que tienen los documentos, en vez de tener un logro, se meten en problemas y complican sus vidas.
La ley marcial dice que todos los hombres están obligados a servir en el ejército, así que no pueden salir del país, explicó Olena Chevenko, presidenta de la organización LGBTIQ ucraniana Insight. Técnicamente, y lo mismo aplica a las personas trans, incluidos los hombres trans certificados y las mujeres trans que no han cambiado sus documentos. Pero los guardas fronterizos ucranianos impiden que las personas trans con un certificado válido que refleje su nuevo género salgan de Ucrania. Y la verdad, nadie sabe por qué. Tener que vivir una guerra que no quieres vivir, seguir luchando con tu género y con tu identidad, ¿es justo? Un caso que sucedió fue con Judith. Uno de los guardias dijo, eres un hombre, así que lárgate de aquí. Y me dijo que debería estar agradecido de que no llamaran a la policía, aunque tengo un documento legalmente válido que dice que soy mujer. Agregó que sentía que la trataban como una especie de animal, con los guardias preguntándose ¿qué eres? Judith es de Svatov y huyó a Kiev antes de que Rusia tomara su ciudad. Tan pronto como llegué a un pueblo cerca de la capital, la casa de mi abuela fue destruida por un misil. No tenía dinero y vivía en un sótano en un pueblo en las afueras de Kiev. Un día, un cohete cayó a unos 150 metros de la casa en la que vivía. Desde entonces he tenido pesadillas sobre cómo una bomba me voló las extremidades. Otro caso fue el de Alice, una mujer trans de 24 años y a su esposa no binaria, Helen. También se les prohibió salir de Ucrania. Los guardias fronterizos nos llevaron a un edificio cerca del cruce fronterizo, dijo Alice. Había 3 oficiales en la habitación. Nos dijeron que nos quitáramos las chaquetas, revisaron nuestras manos, brazos, revisaron mi cuello para ver si tenía manzana de Adán, tocaron mis pechos. Después de examinarnos, los guardias nos dijeron que éramos hombres. Tratábamos de explicar nuestra situación, pero no les importó. Según los informes, ha habido miles de casos más como el de Judith, Alice y Helen. Las mujeres trans no solo temen por sus vidas, debido a la violencia que les rodea, sino por el trato que el gobierno ejerce a las personas LGBTIQ+. Ucrania todavía tiene un camino bastante largo que recorrer, pero no podemos negar que ha progresado más que Rusia, donde las personas LGBTIQ+ siguen siendo perseguidas todo el tiempo. El país es famoso por su ley de propaganda gay que fue firmada por Putin en junio de 2013 y prohíbe la distribución, comercialización de cualquier contenido considerado perjudicial para los menores. También en Chechenia, una república rusa, el jefe de Estado ha pasado años supervisando una horrible purga de personas LGBTIQ+, durante la cual hombres homosexuales y personas transgénero han sido torturados y asesinados a manos de las autoridades. Estados Unidos también ha revelado que Rusia tiene una lista negra de ucranianos que planean asesinar o detener, lista que incluye personas de nuestra comunidad. Definitivamente la situación en Europa del Este es preocupante para todo el mundo, pero en especial para las personas de nuestra comunidad, quienes están siendo oprimidas por todos los bandos de este conflicto. Esperemos el panorama mejore para todos pronto. Esto fue todo por hoy. Chao, chao. Se despide con ustedes. Un beso, Roxana Miranda. Randy, seguimos contigo. Gracias a nuestra diva por esa increíble Drácula que, como siempre, deja importantes reflexiones sobre los avances y retos que debe enfrentar la comunidad LGBTQ en diferentes contextos. Y seguimos ahora con el demócrata Sean Malloy, que se ha convertido en un experto asesor para los candidatos políticos LGBTQ en Estados Unidos. Malloy, como vicepresidente de programas políticos del Fondo de Victoria LGBTQ, ha guiado el proceso de varios candidatos que atraviesan los techos de arcoíris y buscan un lugar de representación política para visibilizar y trabajar sus pueblos, ciudades y estados. Ahora, después de tantos años como organizador, Malloy ha decidido asumir el papel de candidato y ya anunció su campaña para el Congreso. Así que felicitaciones para él. Y continuamos con una de las noticias que ha despertado un sinnúmero de críticas y comentarios. Se trata de Billy Porter y su crítica a la revista de moda Vogue, que publicó en su portada al cantautor inglés Harry Styles luciendo un vestido. Porter describe este hecho como una de las tantas oportunidades que ha tenido Harry Styles por ser un joven blanco. Situación que no ocurre con la mayoría de artistas y menos con un actor mayor, negro y gay como él. Aún seguimos con racismo, dijo Porter. ¿Y qué creen? Tiene toda la razón.
Hemos llegado al final de este capítulo, pero los quiero invitar para que sigan conectados con la mejor información para la comunidad LGBTQI+. Hasta la próxima.